En el pueblo tranquilo y sin pretensiones, donde todos conocían los negocios de los demás, vivía María, una abuela cuya vida se había convertido en una vigilia solitaria. Una vez rodeada por la risa y la calidez de su familia, María ahora se encontró envuelta en el silencio, ya que sus hijos se habían alejado, impulsados por agravios sin nombre y una amargura no expresada. La transformación de su bulliciosa casa en un mausoleo de recuerdos dolió profundamente a María, pero lo soportó con gracia estoica, encontrando consuelo en la rutina de sus días. María, a pesar de su avanzada edad y las dolencias que a menudo acompañan a la edad, había aceptado un trabajo en un café local. El café, un acogedor establecimiento regentado por David, un hombre de mediana edad, de buen corazón y comportamiento comprensivo, se había convertido en su refugio. David le había ofrecido el trabajo por compasión, consciente de su aislamiento y sus dificultades económicas. El trabajo de María en el café no era exigente. Se le asignó la tarea de saludar a los clientes, una función que le permitía disfrutar de la calidez de la interacción humana, algo que profundamente faltaba en su vida. Su casa, alguna vez llena de los sonidos de la familia, ahora resonaba con el peso del silencio. Al regresar del trabajo, María a menudo se encontraba perdida. La televisión, con sus imágenes parpadeantes y voces distantes, proporcionaba poco consuelo. Fue una de esas noches, sintiéndose particularmente deprimida, que María se quedó dormida en su sillón, con el zumbido del televisor como un débil telón de fondo de su soledad. A la mañana siguiente un sonido rompió la calma habitual, un timbre persistente en su puerta. Sorprendida y aprensiva, María vaciló. Fue un hecho inusual. Los visitantes eran raros y los que venían normalmente tenían una razón para hacerlo. Después de minutos que parecieron horas, se armó de valor y abrió la puerta, pero no encontró a nadie allí. Lo que la recibió, en cambio, fueron 2 rosas rojas, vibrantes contra los colores apagados de la puerta. Inicialmente, la alegría revoloteó en su corazón. Un visitante poco común, muy parecido a la persona que suponía había dejado las rosas. Sin embargo, tan rápido como llegó, la alegría fue reemplazada por un miedo escalofriante. 2 rosas, recordó de los viejos cuentos contados en voz baja, eran un presagio de tristeza. Con el corazón apesadumbrado, María llevó las rosas al interior, incapaz de soportar la idea de que se marchitaran. Los colocó en un jarrón en el alféizar de la ventana. Su belleza era agridulce. El gesto, destinado a ser amable, ahora parecía un presagio de fatalidad. María trató de sacudirse el siniestro sentimiento, diciéndose a sí misma que no era más que superstición. Sin embargo, en el fondo, una sensación de temor se arraigó y ensombreció su ya oscuro mundo. El día siguiente trajo consigo un cambio rápido y aterrador. La salud de María, anteriormente estable a pesar de su edad, empeoró repentina y drásticamente. Confundida y asustada, se vio incapaz de buscar ayuda y sus fuerzas menguaron rápidamente. Fue durante este momento de vulnerabilidad que David, preocupado por su ausencia del café, decidió ver cómo estaba. Al no recibir respuesta a sus golpes, entró solo para encontrar a María en un estado terrible. Lo que vieron los ojos de David fue de absoluta desesperación. María, tan vibrante y llena de vida incluso en su soledad, era ahora una sombra de lo que era antes. El pánico se apoderó de él mientras marcaba una ambulancia. Su mente se llenaba de preocupación por la mujer de buen corazón que se había convertido en algo más que una simple empleada para él. Mientras la ambulancia se llevaba a María, sus palabras susurradas sobre las rosas atormentaron a David. Los cuentos de antaño, que él había descartado como mera superstición, ahora le parecían inquietantemente proféticos. Las rosas, que alguna vez fueron símbolos de belleza y vida, se habían transformado en presagios de oscuridad y desesperación en la mente atribulada de María. Sin que ellos lo supieran, la llegada de un misterioso coche negro al pueblo marcó el inicio de una serie de acontecimientos que desvelarían el misterio de las 2 rosas rojas y traerían cambios inesperados a la vida de María. El coche, elegante y fuera de lugar en la pequeña ciudad, llevaba en su interior un vínculo con el pasado de María y una clave para su futuro. Cuando amaneció sobre la ciudad, arrojando un suave tono dorado sobre sus pintorescas calles y humildes casas, el misterioso auto negro que había llegado la noche anterior
estaba estacionado afuera de la casa de María, un enigmático centinela contra los comienzos del día. El pueblo, habitualmente bullicioso con las idas y venidas de sus habitantes, pareció detenerse, como si contuviera la respiración, bajo el peso de la presencia silenciosa del coche. Su llegada no había pasado desapercibida, y susurros de curiosidad y preocupación comenzaron a tejerse en la comunidad, mientras aumentaban las especulaciones sobre la identidad del visitante y sus intenciones. David, después de pasar una noche inquieta, plagado de preocupación por María y atormentado por sus murmullos febriles sobre las rosas, regresó a su casa con las primeras luces del día. La visión del coche negro, elegante e imponente, hizo poco para aliviar la inquietud que se había instalado en su corazón. Sus pasos, impulsados por una mezcla de preocupación y una creciente sensación de presentimiento, lo llevaron rápidamente a la puerta de María, con el recuerdo del descubrimiento del día anterior pesado en su mente. Mientras se acercaba, la puerta del auto se abrió y desde adentro emergió una figura que parecía estar en desacuerdo con la tranquila ciudad. Un joven alto vestido con un elegante traje negro, su comportamiento exudaba un aire de confianza y propósito. Su apariencia, tan marcadamente diferente a la de la gente del pueblo, llamó la atención de David de inmediato, y un sinfín de preguntas se formaron en su mente. Sus miradas se encontraron y por un momento el tiempo pareció detenerse, el aire de la mañana cargado de anticipación. El joven, rompiendo el silencio, se presentó como Alec, el nieto de María. Su voz, aunque tranquila, tenía un trasfondo de urgencia mientras preguntaba por el paradero de María. La revelación tomó a David por sorpresa. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero dejaron más preguntas a su paso. David, recuperándose de su shock inicial, le contó los acontecimientos del día anterior, el alarmante deterioro de la salud de María, la ambulancia y sus temores susurrados sobre las rosas. La reacción de Alec fue de preocupación teñida de confusión. La mención de las rosas provocó un destello de reconocimiento en sus ojos, una parte de una historia más grande, pero incompleta. Sin dudarlo, Alec dejó claras sus intenciones. Estaba decidido a ver a María, a estar a su lado en su momento de necesidad. La decisión fue rápida. El vínculo familiar, tenso durante mucho tiempo y debilitado por la distancia y el tiempo, ahora tiraba de él con una fuerza innegable. David, conmovido por la determinación del joven, se ofreció a liderar el camino hacia el hospital, y los dos formaron una alianza improbable ante el misterio que se estaba desarrollando. El hospital, un faro de esperanza y curación, era su próximo destino, y el viaje hasta allí estuvo lleno de un silencio ansioso. Cada hombre estaba perdido en sus propios pensamientos. David, preocupado por María y las implicaciones de las rosas. Alec, lidiando con la repentina y cruda realidad de la condición de su abuela y los años de distancia que los separaban. A su llegada, los pasillos austeros y estériles del hospital parecieron hacer eco del peso de sus preocupaciones. María, ahora bajo el cuidado del personal médico, seguía siendo una figura frágil y vulnerable, y su condición contrastaba marcadamente con la mujer vibrante que ambos recordaban. Los médicos, a pesar de sus esfuerzos, quedaron desconcertados por su repentino declive. La causa se les escapó y los dejó luchar contra un enemigo invisible. El reencuentro de Alec con María, aunque marcado por la austeridad del entorno hospitalario, fue un momento de profunda emoción. El impacto inicial del reconocimiento, seguido de la comprensión del tiempo perdido, unido por un amor que había soportado el silencio y la distancia, ofreció un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. María, cada vez más débil, encontró consuelo en la presencia de su nieto, un vínculo tangible con la familia que había anhelado. Mientras Alec y David estaban junto a su cama, el misterio de las rosas permanecía, una pregunta silenciosa flotando en el aire. La decisión de quemarlos y enterrarlos, tomada por David en un momento de desesperación, parecía ahora una acción fundamental, cuyo significado y posibles consecuencias aún no se habían comprendido del todo. La habitación del hospital, bañada por la suave luz del amanecer, se convirtió en una especie de santuario para María, Alec y David. Afuera, el mundo seguía su ritmo,
ajeno a los pequeños dramas que se desarrollaban dentro de sus muros. En el interior, sin embargo, el tiempo parecía ralentizarse y cada momento estaba cargado de significado. Los médicos, desconcertados por el estado de María, continuaron con las pruebas, pero estaba claro que su repentina mejoría tras la extracción y destrucción de las rosas desafiaba toda explicación médica. Alec, que inicialmente se había sentido abrumado al ver la fragilidad de su abuela, se encontró asumiendo el papel de protector, un manto que aceptó con tranquila determinación. Su presencia, un bálsamo para el espíritu cansado de María, trajo una sensación de paz a la habitación. David también se vio arrastrado al redil y sus acciones quedaron fuera del ámbito de la mera obligación. El vínculo que se formó entre los tres nació de las circunstancias, pero se fortaleció con un cuidado y una preocupación genuinos. En esas primeras horas de la mañana, María comenzó a compartir historias de su pasado, de días llenos de alegría y tristeza, de una vida vivida con la vitalidad y la resiliencia que ahora parecían tan lejanas. Su voz, aunque débil, llevaba el peso de sus experiencias, pintando el cuadro de una mujer que había amado profundamente, sufrido pérdidas y enfrentado la adversidad con gracia. Alec escuchó, cautivado por las narrativas que habían estado ausentes de su vida, las historias de su familia que se habían perdido en el silencio entre ellos. Fue en uno de esos momentos, un breve respiro en la conversación, que María centró su atención en las rosas. Con una claridad que pareció atravesar la niebla de su enfermedad, le contó la vieja creencia que la había perseguido, la superstición que rodeaba el regalo de 2 rosas. Su relato no fue de miedo, sino de aceptación, un reconocimiento del poder de la creencia y el peso de la tradición. David, mientras escuchaba, sintió un escalofrío a pesar del calor de la habitación. El recuerdo de las rosas ardiendo era una imagen vívida en su mente. A medida que avanzaba el día, la condición de María siguió mejorando y cada hora traía una pequeña victoria en la batalla por su salud. Los médicos, aunque cautelosos en su optimismo, no pudieron negar el marcado cambio en ella. El misterio de las rosas y su conexión con la enfermedad de María siguió siendo un tema de especulación, pero para aquellos en la sala, la atención se centró en el presente, en la curación que se estaba produciendo tanto física como emocionalmente. Alec, conmovido por las historias de su abuela y la prueba visible de su mejora, tomó una decisión. No permitiría que la distancia que había crecido entre ellos permaneciera. El tiempo perdido no se podía recuperar, pero el futuro estaba en sus manos. Habló de sus intenciones, sus palabras una promesa a María y una promesa a sí mismo. María, al escucharla, sintió una oleada de esperanza, un sentimiento que creía perdido. La perspectiva de reunirse con su familia, de salvar las brechas que se habían ampliado a lo largo de los años, le ofreció una calidez que se extendió a través de ella, un contrapeso al frío que había sentido durante tanto tiempo. David, al presenciar la transformación en la sala, de la desesperación a la esperanza, sintió una sensación de logro. Sus acciones, impulsadas por el deseo de ayudar, habían desempeñado un papel en el desarrollo de la historia. El misterio de las rosas, aunque no resuelto, había conducido a un reencuentro, a la curación de viejas heridas. Reconoció que a veces las respuestas que buscamos no son tan importantes como el camino que nos impulsan a emprender. Los días que siguieron a la repentina mejoría de María estuvieron llenos de una sensación palpable de anticipación. El hospital, que alguna vez fue un lugar de estéril incertidumbre, se había convertido en el telón de fondo de una profunda transformación. La salud de María, que se estaba recuperando constantemente bajo la atenta mirada del equipo médico, fue un testimonio de la resistencia del espíritu humano. Sin embargo, fue la curación emocional, la reconexión de una familia dividida durante mucho tiempo, lo que marcó el verdadero punto de inflexión en esta historia. Alec, cuya inesperada llegada había sido el catalizador de tantos cambios, se encontró lidiando con la comprensión de cuánto había extrañado, cuánta vida había pasado en el silencio que se había extendido entre él y su abuela. Su decisión de traer a María de regreso con él, de reintegrarla al redil familiar, fue recibida con una mezcla de alegría y temor. La perspectiva de dejar la ciudad, su trabajo en el café y la vida que había conocido durante tanto tiempo
pesaba mucho sobre María. Sin embargo, la promesa de calidez familiar, de estar rodeada de sus hijos y nietos, fue un bálsamo para su alma. David, que había apoyado a María durante su terrible experiencia, se encontró en una encrucijada. Su papel en su recuperación, tanto física como emocional, había forjado un vínculo que iba más allá del mero conocimiento. El café, que había servido de refugio a María, ahora enfrentaba la perspectiva de su partida. Sin embargo, ante este cambio inminente, la preocupación de David era la felicidad de María. Su apoyo a su decisión de irse con Alec fue un testimonio del desinterés que había caracterizado sus acciones desde el principio. El día del alta de María del hospital llegó con una mezcla de emociones. El personal del hospital, que había sido testigo de su notable recuperación, se despidió de ella con genuina calidez y buenos deseos. Alec, siempre el nieto protector, había organizado su viaje, asegurándose de que el regreso de María a casa fuera lo más cómodo posible. María, por su parte, se encontró reflexionando sobre la infinidad de sentimientos que acompañaron su inminente partida. La ciudad, con sus calles y rostros familiares, había sido su santuario durante los momentos más solitarios de su vida. Dejarlo atrás fue como cerrar un capítulo, una transición agridulce de lo que había sido a lo que estaba por venir. Mientras salían del hospital, María se tomó un momento para mirar atrás, con el corazón lleno de gratitud por la atención que había recibido, por el inesperado viaje de curación que se había desarrollado dentro de sus paredes. El viaje de regreso a su casa fue tranquilo, cada uno perdido en sus propios pensamientos, el paisaje pasando como testigo silencioso de los cambios que se avecinaban. Al llegar a su casa, María sintió una oleada de emoción. La casa, con sus peculiaridades y comodidades familiares, guardaba muchísimos recuerdos. Sin embargo, fue la visión de las dos rosas, ahora solo un recuerdo, lo que trajo una sensación de cierre. El misterio de su llegada y la cadena de acontecimientos que habían desencadenado seguían sin resolverse. Una curiosa nota a pie de página en la narrativa más amplia de su vida. En los días siguientes, María y Alec trabajaron juntos para prepararse para su mudanza. El proceso de clasificar las posesiones de toda una vida fue a la vez catártico y desafiante, una manifestación física del viaje emocional en el que se habían embarcado. David, siempre presente, ofreció su ayuda. Sus acciones hicieron de puente entre el pasado y el futuro. La mañana de la partida de María amaneció clara y brillante, un nuevo comienzo simbólico para todos los involucrados. La casa, una vez llena de ecos de soledad, ahora zumbaba con la energía de la transición. María, rodeada de las cajas empaquetadas que representaban el cúmulo de su vida, sintió una compleja mezcla de emociones. Cada elemento, cada recuerdo, era un hilo en el tapiz de su existencia, que ahora estaba cuidadosamente doblado y guardado para el siguiente capítulo. Alec, siempre atento, orquestó el movimiento con gentil eficiencia, consciente del peso emocional que ese día tenía para María. Sus acciones, impulsadas por un nuevo compromiso con su abuela, decían mucho de la profundidad de su relación reavivada. El vínculo que se había formado en el crisol de la enfermedad y recuperación de María era ahora una fuente de fortaleza para ambos. David también estuvo presente y su apoyo inquebrantable mientras ayudó con los preparativos finales. Su papel en la vida de María había evolucionado de empleador a amigo, una transición marcada por el respeto y el afecto mutuos. El café, que alguna vez fue el refugio de María, seguiría siendo un símbolo de su conexión, un lugar donde se sembraron las semillas de este viaje inesperado. Mientras el vehículo, cargado con las pertenencias de María, se preparaba para partir, se formó una pequeña reunión de vecinos y amigos. La comunidad, después de ver cómo se desarrollaba la historia de María, vino a ofrecerle sus mejores deseos. La sensación de camaradería y apoyo fue un testimonio del impacto que María había tenido en quienes la rodeaban. Su resiliencia, su gracia ante la adversidad, habían tocado muchas vidas, dejando una huella indeleble en la ciudad. El momento de la despedida fue conmovedor, una mezcla de tristeza y esperanza. María, de pie frente a la casa que había sido su santuario, se tomó un momento para reflexionar sobre el viaje que la había llevado hasta este punto.
El dolor del pasado, la soledad y el aislamiento se habían transformado, dando paso a un futuro lleno de la promesa de familia y pertenencia. Alec, de pie al lado de María, sintió un profundo sentimiento de gratitud. La decisión de volver a conectarse con su abuela, de incorporarla al redil de su familia, ya no era una cuestión de deber, sino un deseo sincero. El camino por delante sería de curación y descubrimiento, una oportunidad de construir juntos nuevos recuerdos. David, aunque entristecido por la partida de María, se sintió animado al saber que su historia estaba tomando un giro hacia la felicidad. Sus palabras de despedida a María fueron una promesa de amistad continua, un recordatorio de que los vínculos formados en el corazón de la lucha son duraderos. Mientras el auto se alejaba, María miró hacia el pueblo, a los rostros de aquellos que se habían convertido en parte de su historia. La sensación de partir se mezclaba con la anticipación de la llegada, de ser bienvenido a una nueva fase de la vida. El viaje a la casa de Alec, donde le esperaban sus hijos y nietos, no fue solo una transición física, sino un paso hacia un sentido renovado de propósito y pertenencia. La transición a su nueva vida fue a la vez estimulante y desalentadora para María. Su llegada a la casa de Alec, un lugar rebosante de la energía de la vida familiar, ofreció un marcado contraste con la tranquila soledad a la que se había acostumbrado. La calidez de la bienvenida que recibió de sus hijos y nietos fue abrumadora, una avalancha de emociones que la invadió, llenando los vacíos que habían permanecido durante demasiado tiempo en su corazón. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad y adaptación. María se encontró en el centro de una familia ansiosa por reconectarse, cada miembro con historias que compartir y años que poner al día. Los nietos, curiosos por la abuela que solo conocían de lejos, eran una presencia constante, y su risa y energía infundían vida a la casa. Para María, estos momentos fueron preciosos. Cada interacción era un paso hacia la reconstrucción de los vínculos que se habían desgastado con el tiempo. Alec, al ver a la familia reunirse alrededor de María, sintió una profunda sensación de satisfacción. Su decisión de traerla a sus vidas había iniciado un proceso de curación, reparando las divisiones que los habían dividido. La casa, que alguna vez fue solo un espacio ocupado por vidas ocupadas que corrían en paralelo, se había convertido en un hogar, un lugar de unidad y propósito compartido. Entre la familia, la historia de María, la historia de su enfermedad, las rosas misteriosas y su notable recuperación, se convirtió en un tema de fascinación. Los niños, con su curiosidad desbordante, hacían un sinfín de preguntas, deseosos de comprender a la abuela a la que apenas empezaban a conocer. María, a su vez, compartió sus experiencias, sus relatos imbuidos de la sabiduría de la edad y la perspicacia de alguien que había enfrentado la adversidad y había salido fortalecido. El proceso de integración a su nuevo entorno no estuvo exento de desafíos. María, acostumbrada a su independencia y a las rutinas que habían definido su vida, tuvo que afrontar las complejidades de ser parte de un hogar más grande. La dinámica de la vida familiar, con sus alegrías y tensiones ocasionales, requirió ajustes por ambas partes. Sin embargo, la corriente subyacente de amor y el deseo mutuo de cercanía salvaron las diferencias, allanando el camino hacia una convivencia armoniosa. Uno de los cambios más significativos para María fue el cambio en su papel dentro de la familia. De estar en la periferia, pasó a una posición de anciana apreciada, valorando su presencia y buscando sus opiniones. El respeto y el afecto que recibió de sus familiares fueron curativos, un bálsamo para las cicatrices dejadas por años de aislamiento. El capítulo llega a un momento conmovedor cuando María se encuentra en el jardín de la casa de Alec, observando a su familia a su alrededor. Las risas de sus nietos, las conversaciones de sus hijos y la serena felicidad de estar rodeada de seres queridos la llenaban de un profundo sentimiento de gratitud. El viaje desde la soledad de su antigua vida hasta el corazón de su familia había sido inesperado, marcado por pruebas y momentos de desesperación, pero la había llevado a un lugar de satisfacción y pertenencia. Al mirar a su alrededor, María se dio cuenta de que la verdadera esencia del hogar no era un lugar, sino las personas que lo llenaban de amor.
El misterio de las dos rosas, que alguna vez le pareció un presagio de tristeza, al final provocó una serie de acontecimientos que la llevaron de regreso a su familia. Al darse cuenta de esto, María encontró paz, sabiendo que los giros y vueltas de su historia habían tejido un tapiz de resiliencia y amor que la envolvería por el resto de sus días. Mientras María se adaptaba a su nueva vida, rodeada del amor y la bulliciosa actividad de su familia, la historia de las dos misteriosas rosas permaneció en el fondo de su mente como una melodía inacabada. La mejora de su salud y la alegría de la reconexión inicialmente habían dejado a un lado la curiosidad, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, el misterio comenzó a carcomerla una vez más. Era un enigma que, a pesar de la felicidad que la envolvía, exigía resolución. Fue durante una tarde tranquila, con la casa llena de los suaves sonidos de la vida cotidiana, que María decidió revisitar el misterio. Compartió sus pensamientos con Alec, quien se había convertido no solo en nieto, sino también en confidente. Alec, intrigado por el misterio y motivado por el deseo de aliviar cualquier preocupación persistente que María pudiera tener, sugirió que emprendieran un poco de trabajo de detective. Juntos, reflexionaron sobre los posibles orígenes de las rosas, cada teoría más especulativa que la anterior. Su investigación los llevó a David, quien había sido una figura fundamental durante el momento de necesidad de María. Se concertó una videollamada, salvando la distancia que ahora los separaba. David, al enterarse de su búsqueda de respuestas, se sintió inmediatamente atraído. Recordó el día que encontró a María, las rosas expuestas en un lugar destacado en su ventana y sus acciones posteriores basadas en las supersticiones de su abuela. La discusión provocó que Alec se diera cuenta de una parte de la tradición familiar que se había pasado por alto en el drama que se desarrollaba. Alec recordó una vieja historia familiar que hablaba de un pariente lejano conocido por sus remedios a base de hierbas y su creencia en el poder simbólico de las flores. Esta familiar, se decía, había utilizado frecuentemente rosas en sus trabajos, atribuyéndoles propiedades curativas y protectoras, además de advertencias. La historia, transmitida de generación en generación, se había convertido más bien en una leyenda y sus orígenes se habían desdibujado con el tiempo. Sin embargo, ofreció una pista tentadora, sugiriendo que las rosas podrían haber sido un intento equivocado de comunicación o protección, arraigado en la propia historia de la familia. Motivados por este nuevo protagonista, María, Alec y David profundizaron en el pasado de la familia. Se acercaron a parientes mayores, revisaron los registros familiares y reunieron los fragmentos de la tradición que se habían esparcido a lo largo del tiempo. Este viaje a través de su ascendencia no solo los acercó a resolver el misterio, sino también a ellos mismos. El propósito compartido los unía. Cada paso revelaba más sobre su herencia y los vínculos que los unían. Su investigación finalmente los llevó hasta una tía anciana, guardiana de las historias de la familia, que recordaba la historia del pariente de las rosas. Ella contó cómo este antepasado creía en el poder de la naturaleza para comunicar mensajes de amor, advertencia y curación. Según ella, las dos rosas no eran un presagio de tristeza, sino un símbolo de protección, destinado a proteger al destinatario contra un daño inminente. La revelación fue un punto de inflexión para María. Las rosas, en lugar de ser presagios de fatalidad, probablemente fueron enviadas por alguien que se había topado con esta tradición familiar y había tratado de protegerla en un momento de vulnerabilidad. El misterio, aunque no completamente desvelado, ahora tenía un significado diferente. Ya no era una historia de presagios siniestros, sino un recordatorio de los hilos invisibles que nos conectan con nuestro pasado y entre nosotros. Mientras María se adaptaba a su nueva vida rodeada de familia, la historia de las dos misteriosas rosas y su repentina enfermedad seguía siendo un tema de intriga. La familia, ahora plenamente consciente de los extraños acontecimientos que llevaron al dramático problema de salud de María y su posterior recuperación, no pudo evitar preguntarse sobre los orígenes y el significado de las rosas. La historia, que había cobrado vida propia dentro de la familia, se convirtió en un rompecabezas que trataron de resolver colectivamente. Alec,
impulsado por una mezcla de curiosidad y preocupación por el bienestar de su abuela, se encargó de ahondar más en el misterio. Su enfoque fue metódico, comenzando con conversaciones con María para recopilar cada detalle de su experiencia. Escuchó atentamente mientras ella contaba la llegada de las rosas. Su alegría inicial se convirtió en temor y el rápido deterioro de su salud que siguió. La viveza de su relato, junto con el miedo tangible que había experimentado, alimentaron la determinación de Alec de descubrir la verdad. El siguiente paso en la búsqueda de Alec lo llevó de regreso a la ciudad que María había llamado hogar durante tantos años. Su llegada, marcada por una mezcla de familiaridad y nuevo propósito, llamó la atención de los lugareños, muchos de los cuales habían seguido la historia de María con una mezcla de preocupación y curiosidad. David, como siempre, fue un aliado clave, ofreciendo información sobre los días previos a la enfermedad de María y los acontecimientos posteriores que llevaron a su recuperación. Juntos, Alec y David volvieron a visitar el sitio donde se habían encontrado las rosas. El umbral, una inofensiva losa de hormigón, no contenía ninguna pista, pero el recuerdo de esa mañana estaba vívido en sus mentes. Su investigación se extendió a los floristas locales, preguntando sobre cualquier compra o entrega de 2 rosas rojas que coincidieran con el cronograma de la terrible experiencia de María. Cada paso, aunque aparentemente infructuoso, agregaba otra capa a la narrativa, una narrativa que se centraba tanto en reconectarse con la comunidad como en resolver un misterio. El avance se produjo inesperadamente, no por el seguimiento meticuloso de los orígenes de las rosas, sino por una conversación informal con uno de los residentes más ancianos de la ciudad. El anciano caballero, depositario de la historia y los saberes locales, escuchó el relato de Alec sobre los acontecimientos con gran interés. Al enterarse de las 2 rosas y la superstición que María creía que representaban, compartió un fragmento del folclore olvidado. El cuento hablaba de una leyenda local que se remonta a generaciones atrás, sobre una figura misteriosa conocida como el portador de rosas, que dejaba 2 rosas en la puerta de quienes enfrentaban un cambio significativo en sus vidas. Las rosas, según la leyenda, simbolizaban el paso de una fase de la vida a otra, un presagio de transformación más que de perdición. Armado con esta nueva información, Alec regresó con su familia, con la historia de Rose Bearer a cuestas. La revelación provocó una ola de especulaciones y entusiasmo. La idea de que las rosas podrían haber sido un gesto simbólico, en lugar de un presagio de mala suerte, ofreció una nueva perspectiva de los acontecimientos que se habían desarrollado. Mientras la familia se reunía alrededor de María, Alec compartió la historia del portador de rosas y observó cómo su abuela absorbía la historia. Una sonrisa teñida de asombro y alivio se dibujó en el rostro de María. La idea de que su experiencia, que la había llevado tan cerca del abismo, pudiera entrelazarse con una pieza del folclore local, transformó la narrativa de las rosas de una narrativa de miedo a una de fascinación. Cuando el misterio de las rosas adquirió una interpretación nueva y más benigna, María y su familia comenzaron a ver los acontecimientos no como un presagio de fatalidad, sino como un catalizador de un cambio positivo. La leyenda del portador de la rosa, ya sea basada en la verdad o en el folclore, les había dado un marco para comprender los tumultuosos cambios que había experimentado María, enmarcando su terrible experiencia como una transición a un nuevo capítulo de su vida en lugar de un final. En las semanas siguientes, la integración de María en la vida de su familia se profundizó. La novedad inicial de su presencia evolucionó hasta convertirse en un elemento básico del ritmo diario de la casa. Sus historias, que alguna vez fueron novedades, se convirtieron en lecciones y parábolas para los miembros más jóvenes de la familia, salvando divisiones generacionales con sabiduría y calidez. María, a su vez, encontró un nuevo sentido de propósito en su papel de matriarca, guiando a sus descendientes con la misma resiliencia y gracia que la habían ayudado a superar los desafíos de su propia vida. Alec, que había desempeñado un papel decisivo en desentrañar la leyenda del portador de la rosa, se encontró reflexionando sobre el poder de la narrativa y las creencias. La historia, ya fuera una mera coincidencia o una intervención mística, había transformado su comprensión de la experiencia de María,
cambiando su enfoque del miedo a la pérdida a la aceptación del cambio. Este cambio no solo había sacado a su abuela del borde de la desesperación, sino que también había reparado los bordes deshilachados de su tejido familiar. El viaje de reconexión y curación de la familia se convirtió en un testimonio de la fuerza que se encuentra en la unidad. Los hijos de María, antes distantes, comenzaron a frecuentar la casa, atraídos por su presencia y el renovado sentido de familia que ella encarnaba. El hogar, que alguna vez fue un lugar de actividades individuales y rutinas aisladas, se transformó en un centro de experiencias compartidas y crecimiento colectivo. Una noche particularmente conmovedora, la familia se reunió para celebrar la recién recuperada salud de María y los vínculos que se habían fortalecido en el proceso. La reunión, marcada por risas, recuerdos compartidos y planes para el futuro, simbolizó el viaje de la familia desde la desconexión a la unidad. María, rodeada de sus seres queridos, sintió una profunda gratitud por la segunda oportunidad que se le había dado, no solo en la vida, sino de ser una figura central en la vida de su familia. Cuando la noche llegaba a su fin, María se tomó un momento para salir y contemplar el cielo nocturno. Las estrellas, centelleantes en la vasta extensión, le recordaron la fragilidad y la belleza de la existencia. Las rosas, la estancia en el hospital, el miedo y la incertidumbre, todo parecían recuerdos lejanos, pasos en el camino que la había llevado hasta aquí. Se dio cuenta de que el cambio, a menudo temido y resistido, no era un enemigo sino un compañero en el viaje de la vida, que traía consigo oportunidades de crecimiento, curación y conexiones más profundas. En los meses siguientes, la vida de María encontró un nuevo ritmo en el abrazo de su familia. La historia de las dos rosas y la leyenda del portador de rosas se había convertido en parte de la tradición familiar, una historia contada con una sensación de asombro y un reconocimiento de las fuerzas misteriosas que dan forma a nuestros destinos. En medio de este telón de fondo de reconexión familiar y exploración de viejas leyendas, María descubrió una nueva pasión que simbolizaría el crecimiento y la curación de su familia. El jardín. El jardín, inicialmente un terreno abandonado en la parte trasera de la casa de Alec, llamó la atención de María como un espacio lleno de potencial. Con el entusiasmo de quien ha encontrado una nueva oportunidad en la vida, propuso transformarlo en un jardín vibrante. Esta idea recibió el apoyo unánime de la familia, quienes la vieron como un proyecto que no solo embellecería su hogar, sino que también serviría como testimonio vivo del viaje de María y los nuevos vínculos que se habían forjado. María, con la ayuda de sus nietos, empezó a trabajar en el huerto. Cada planta, cada flor elegida, tenía un significado. Las rosas, en particular, ocuparon un lugar de honor, un guiño al misterioso acontecimiento que había provocado un cambio tan profundo. Pero estas rosas iban acompañadas de una variedad de otras plantas, cada una seleccionada por su belleza, resistencia y la alegría que traerían a la familia. El jardín rápidamente se convirtió en una labor de amor, un esfuerzo colectivo que unió a la familia de maneras inesperadas. Alec, que inicialmente sabía poco sobre jardinería, se encontró junto a María, aprendiendo sobre la tierra, las semillas y la paciencia necesaria para nutrir la vida de la tierra. Los niños, con su energía y curiosidad ilimitadas, se deleitaban cavando y plantando, y sus risas y charlas se convirtieron en un elemento básico de las cálidas tardes que pasaban en el jardín. A medida que cambiaban las estaciones, también cambiaba el jardín. Lo que había comenzado como un terreno estéril se transformó bajo la guía de María y el cuidado de la familia en un exuberante oasis, un derroche de color y vida que atrajo pájaros, abejas y la admiración de los vecinos. El jardín se convirtió en un símbolo de la resiliencia de la familia, una manifestación tangible de la curación y el crecimiento que se había producido dentro de sus filas. Una tarde, mientras la familia se reunía en el jardín, rodeada de los frutos de su trabajo, María compartió sus reflexiones sobre el viaje que habían emprendido. Habló del jardín como una metáfora de la vida, un espacio que requería paciencia, cuidado y voluntad de afrontar las incertidumbres de la naturaleza. Así como habían nutrido el jardín, también se habían nutrido unos a otros,
volviéndose más fuertes y más conectados a través de las pruebas y triunfos de los últimos meses. El legado del jardín, tal como lo imaginó María, fue más que simplemente la belleza que añadió a su hogar o los productos que produjo. Fue un legado de amor, un recordatorio del poder de la familia y la importancia de cuidar las relaciones que nos sostienen. En el jardín, María vio el reflejo del viaje de su propia vida, desde la soledad y la desesperación de su enfermedad hasta la calidez y unidad del abrazo de su familia. A medida que cambiaban las estaciones, el jardín de María floreció, convirtiéndose en el corazón del hogar y un símbolo de la unidad y resiliencia de la familia. La transformación del jardín reflejó la transformación dentro de cada miembro de la familia, a medida que encontraron nuevas formas de conectarse y apoyarse unos a otros. María, una vez aislada y descolorida, se había convertido en la matriarca de una familia vibrante y amorosa, en la que su sabiduría y su fuerza eran una luz guía. La cocina, con vistas al jardín, se convirtió en un lugar de reunión donde la familia se reunía para compartir comidas e historias. La preparación de la comida, que alguna vez fue una tarea mundana, se transformó en una actividad comunitaria llena de risas y colaboración. María, con su gran conocimiento, enseñó a sus nietos el arte de cocinar, transmitiéndoles recetas que habían estado en la familia durante generaciones. Estos momentos en la cocina, rodeados del aroma de la comida casera y la calidez de las experiencias compartidas, profundizaron los vínculos entre ellos. Alec, inspirado por los cambios que vio en su familia e impulsado por el deseo de preservar estas nuevas conexiones, propuso una cena familiar semanal. La idea fue recibida con entusiasmo y rápidamente se convirtió en una querida tradición. Cada semana, la familia se reunía alrededor de la mesa del comedor, compartía los altibajos de sus días, celebraba los logros y ofrecía apoyo a través de desafíos. Estas cenas, marcadas por una comunicación abierta y un afecto genuino, se convirtieron en la base sobre la cual la familia construyó su fortaleza. Durante una de esas cenas, la conversación giró hacia el jardín y su papel en sus vidas. María compartió su visión del jardín no solo como un lugar de belleza, sino como un legado vivo de su viaje juntos. Habló de la importancia de cultivar las relaciones, tal como se cultivaban las plantas en el jardín, con paciencia, amor y entendiendo que el crecimiento lleva tiempo. De la discusión surgió una idea en la familia: crear un área especial en el jardín dedicada a las generaciones futuras. Este espacio sería un lugar de reflexión, una manifestación física de la historia y los valores de la familia, donde los futuros miembros podrían conectarse con sus raíces. La familia aceptó la idea con entusiasmo y cada miembro aportó sus ideas sobre lo que este espacio debería representar y contener. A medida que los planes para este proyecto heredado tomaban forma, María reflexionaba sobre el sinuoso camino que había tomado su vida. Desde las profundidades de la soledad y la desesperación hasta la calidez y la satisfacción de estar rodeada de una familia, su viaje fue un testimonio de la imprevisibilidad de la vida y el poder transformador del amor y la conexión. El jardín, que alguna vez fue un terreno árido, ahora rebosaba vida, un testimonio vibrante de la resiliencia de la familia y el poder curativo de la naturaleza. Mientras trabajaban, las risas y las conversaciones que llenaban el aire eran un recordatorio de lo lejos que habían llegado. El jardín, con su exuberante follaje y flores vibrantes, era un símbolo de su viaje colectivo, un viaje marcado por desafíos, pero definido por la fuerza de su vínculo. María, al mirar los rostros de su familia, sintió una profunda sensación de paz. El legado que estaban construyendo, arraigado en el suelo del jardín, pero que se extendía mucho más allá, era un legado de amor, resiliencia y esperanza. Fue un recordatorio de que incluso frente a los desafíos más abrumadores de la vida, el espíritu humano, nutrido por los lazos familiares, puede florecer y prosperar. A medida que el espacio heredado del jardín comenzó a tomar forma, se convirtió en un símbolo tangible del viaje de la familia, un lugar donde se honraba el pasado y se daba la bienvenida al futuro. María observó con orgullo cómo su familia trabajaba junta. Cada contribución aumentaba la riqueza de esta área especial. A lo largo del camino se colocaron piedras con los nombres de los miembros de la familia, tanto pasados como presentes,
creando un sendero de recuerdos que conducía a un espacio de reunión central. En este espacio, María imaginó no solo un lugar físico para reuniones familiares, sino también un santuario donde las historias y lecciones de sus antepasados pudieran transmitirse de generación en generación. El espacio heredado, con sus plantas y monumentos conmemorativos cuidadosamente elegidos, se estaba convirtiendo en un tapiz vivo de la historia de la familia, tejido con hilos de resiliencia, amor y esperanza. Una tarde, mientras la familia tomaba un descanso del trabajo en el jardín, María reunió a sus nietos a su alrededor. Con el espacio del legado como telón de fondo, comenzó a compartir historias de su propia infancia, de los desafíos y triunfos que la habían moldeado. Estas historias, ricas en detalles y emociones, cautivaron a su audiencia y crearon un puente entre generaciones. Los cuentos de María eran más que simples narrativas. Fueron lecciones de coraje, perseverancia y la importancia de mantener una conexión con las propias raíces. Alec, al observar la absorta atención de sus hijos, reconoció el valor de estas sesiones de narración. Propuso que se convirtieran en un elemento habitual de sus reuniones familiares, una forma de garantizar que la sabiduría y las experiencias de las generaciones mayores no se perdieran. Esta sugerencia fue recibida con un acuerdo unánime y pronto la narración de historias se convirtió en una parte integral de la tradición familiar, enriqueciendo sus reuniones con un sentido de continuidad y pertenencia. El espacio heredado también inspiró a la familia a comenzar a documentar su historia, recopilando fotografías, cartas y recuerdos en un archivo familiar. Este proyecto, dirigido por María y Alec, se convirtió en un trabajo de amor, cada elemento cuidadosamente preservado y anotado para las generaciones futuras. El archivo no era solo una colección de artefactos, fue una narración del viaje de la familia, un testimonio de su resiliencia colectiva y los vínculos que los mantenían unidos. A medida que cambiaron las estaciones, el espacio heredado creció en belleza e importancia, convirtiéndose en un lugar favorito para la reflexión y la celebración. En esta área especial se marcaron cumpleaños, aniversarios y otros hitos, y cada celebración agregó otra capa a la historia compartida de la familia. El espacio, con su mezcla de belleza natural y recuerdos personales, encarnaba el espíritu de la familia, un recordatorio constante de dónde venían y hacia dónde se dirigían. Mientras mira el jardín, el espacio heredado que su familia ha creado, siente una profunda sensación de satisfacción. El jardín, que alguna vez fue un reflejo de su propio viaje de curación y transformación, ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo de la unidad y la fuerza de su familia. En ese momento, María se da cuenta de que el legado que dejará atrás no es solo de supervivencia, sino de prosperidad. Es un legado que habla del poder del amor, la importancia de la familia y la naturaleza duradera del espíritu humano. Mientras el sol se pone, arrojando un resplandor dorado sobre el jardín, María sabe que el tapiz de recuerdos que han tejido juntos seguirá inspirando y guiando a su familia para las generaciones venideras. A medida que avanzaba el año, el jardín heredado se convirtió no solo en un testimonio de la historia y la resiliencia de la familia, sino también en un reflejo de la naturaleza siempre cambiante de la vida. María, al observar los ciclos de crecimiento y letargo, vio en ellos una metáfora del viaje de su propia vida. El jardín, con sus flujos y reflujos, reflejaba las estaciones de alegría, tristeza, crecimiento y reflexión que habían marcado sus años. La llegada del otoño trajo consigo una explosión de color, mientras los árboles y plantas se preparaban para los meses más fríos que se avecinaban. Esta temporada de cambios impulsó a María a reflexionar sobre las transformaciones que había presenciado dentro de su familia. Las relaciones antes distantes se habían vuelto más estrechas, las conversaciones que habían sido superficiales ahora eran profundas y significativas, y el sentido de unidad que envolvía a la familia era palpable. Esta transformación fue más evidente durante sus cenas familiares semanales, donde risas e historias llenaron el aire y se reforzaron los vínculos de amor y respeto. Fue durante una de esas tardes de otoño que María anunció su deseo de celebrar el aniversario de su llegada a casa de Alec. Quería que esta celebración fuera un reflejo de la gratitud que sentía por la vida que le habían dado,
una vida que había sido renovada y enriquecida por el amor de su familia. La idea recibió un apoyo entusiasta y rápidamente se pusieron en marcha planes para una celebración que incluiría no solo a la familia inmediata, sino también a amigos y vecinos que habían sido parte del viaje de María. Llegó el día de la celebración, un fresco y claro día de otoño que parecía hacer eco del sentimiento de renovación y gratitud. El jardín heredado, adornado con luces y adornos, proporcionó el telón de fondo perfecto para las festividades. Los invitados llegaron y fueron recibidos por la vista de una familia unida en su alegría y celebración de los regalos de la vida. A medida que avanzaba la velada, María se tomó un momento para dirigirse a sus invitados con voz firme y llena de emoción. Habló del camino que la había llevado hasta este punto, de los desafíos que había enfrentado y de los profundos cambios que había experimentado. Habló sobre la importancia del jardín heredado, no solo como un espacio físico, sino como un símbolo del viaje de su familia de la oscuridad a la luz. Agradeció a quienes la habían apoyado y reconoció que su viaje había sido posible gracias al amor y el cuidado de muchos. El punto culminante de la noche llegó cuando Alec dio a conocer una nueva incorporación al jardín heredado, una escultura encargada para simbolizar el viaje de la familia. La escultura, una representación abstracta de crecimiento y unidad, se situó como un punto focal en el jardín, siendo su forma y sustancia un tema de admiración y reflexión para los invitados. Al finalizar la celebración, María estaba en el jardín, rodeada de las personas que amaba y con el corazón lleno de gratitud. El jardín heredado, iluminado por el suave brillo de las luces del atardecer, fue un testimonio de la belleza que puede surgir de los momentos más desafiantes de la vida. Fue un recordatorio de que el cambio, aunque a menudo desalentador, encierra en sí mismo el potencial de crecimiento, renovación y profundización de los vínculos que nos conectan. Mientras el invierno envolvía al mundo en su abrazo silencioso, el jardín heredado permanecía inactivo bajo un manto de nieve. Su vibrante vida se detenía en la quietud de la estación. Este período de descanso para el jardín reflejó un tiempo de introspección para María y su familia, una oportunidad para reflexionar sobre las transformaciones del año y apreciar la calidez de su unión. María, ahora profundamente integrada en el tejido de la vida diaria de su familia, encontró una gran alegría en los tranquilos días de invierno que pasaba con sus seres queridos. La estación fría, a menudo un presagio de soledad en años pasados, se había convertido en una estación de comodidad y momentos compartidos. Las noches se pasaban alrededor de la chimenea, donde la familia se reunía para compartir historias, jugar y deleitarse con la comodidad de la compañía de los demás. Estos momentos, simples pero profundos, fueron los pilares de la conexión duradera de la familia. Durante una de esas noches, mientras afuera nevaba suavemente, María inició una conversación que sembraría las semillas de un nuevo capítulo en el legado de la familia. Inspirada por la unidad y el amor que habían florecido dentro de las paredes de la casa de Alec, propuso la creación de un diario familiar. Este diario no solo documentaría su historia y las historias del jardín heredado, sino que también serviría como depósito de los sueños, reflexiones e hitos de cada miembro de la familia. La idea fue recibida con entusiasmo y pronto, el diario familiar se convirtió en un artefacto preciado que pasaba de mano en mano a medida que cada miembro aportaba sus propias narrativas. Fue una conexión tangible con su pasado compartido y una mirada esperanzada hacia su futuro. Este diario, encuadernado en cuero y lleno de la esencia de su espíritu colectivo, se convirtió en otra capa de la evolución de la historia de la familia, un testimonio de su viaje a través de estaciones de cambio. A medida que el invierno dio paso a la renovación de la primavera, el jardín volvió a convertirse en un punto focal de actividad. La familia, guiada por la mano firme de María, comenzó el proceso de despertar al jardín de su letargo invernal. Juntos cuidaron las plantas, quitaron los restos de la estación anterior y se prepararon para el nuevo crecimiento que prometía la primavera. Este ritual de renovación en el jardín se convirtió en una metáfora del propio crecimiento de la familia, un recordatorio de que después de cada periodo de inactividad viene una temporada de nuevos comienzos. María, al presenciar los ciclos del jardín y los ciclos paralelos dentro de su familia, sintió una profunda sensación de logro.
El legado que había imaginado, uno de unidad, resiliencia y amor, había echado raíces no solo en el espacio físico del jardín, sino en los corazones de los miembros de su familia. El jardín heredado, con sus flores y plantas florecientes, era un testimonio vibrante del poder de los lazos familiares, un lugar donde los ecos de su legado compartido resonarían en las generaciones venideras. A medida que el año regresaba a la calidez de la primavera, el jardín heredado se mantuvo como un testimonio vibrante del espíritu perdurable de María y su familia. Fue en esta temporada de renovación y crecimiento que María, ahora en el ocaso de sus años, hizo un balance del profundo impacto que el jardín tuvo en su vida y en la de los miembros de su familia. El jardín, que alguna vez fue una mera visión de belleza y conexión, se había convertido en un santuario de recuerdos, lecciones y amor, un lugar donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en la danza de la vida. Bajo el sol naciente, la familia se reunió en el jardín para celebrar el cumpleaños de María. Esta ocasión no fue solo una marca del tiempo, sino una celebración del viaje de la vida, de las estaciones pasadas y la promesa de las que están por venir. El jardín, en plena floración, proporcionó el telón de fondo perfecto para esta reunión. Sus colores y aromas eran un reflejo de la belleza y complejidad de la vida misma. Mientras la familia compartía historias y risas, María miró los rostros de sus seres queridos y vio en ellos el legado que esperaba construir. La unidad y el amor que ahora definían a su familia fueron sus mayores logros, superando con creces cualquier éxito o reconocimiento material. En sus ojos vio los ecos del pasado, la alegría del presente y la esperanza para el futuro. Durante la celebración, Alex se tomó un momento para honrar a María, reconociendo su papel como la matriarca que había guiado a su familia a través de tiempos de turbulencia hacia una temporada de armonía. Habló del jardín heredado no solo como un lugar de belleza, sino como un símbolo de la resiliencia de María, su capacidad de ver más allá del invierno de su vida hacia la primavera de nuevos comienzos. Este jardín, enfatizó Alec, era una promesa de crecimiento continuo, de ciclos de vida que traen desafíos y triunfos, y de la naturaleza duradera del amor y los lazos familiares. Conmovida por las palabras de Alec, María aprovechó la oportunidad para dirigirse a su familia con la voz impregnada de emoción. Habló del jardín como una metáfora de la vida, un lugar donde la belleza y las espinas conviven, donde el crecimiento requiere paciencia y cuidado, y donde el paso de las estaciones refleja la naturaleza siempre cambiante de la existencia. Instó a su familia a ver el jardín como un recordatorio de su fuerza como unidad, su capacidad para superar la adversidad y la importancia de nutrir los vínculos que los conectan. El discurso de María culminó con un anuncio sorpresa. Reveló que había trabajado con un artista local para crear una escultura para el jardín, una pieza que simbolizaría la unidad y el amor de su familia. La escultura, un hermoso entrelazamiento de formas, representaba los caminos individuales de cada miembro de la familia, uniéndose para crear un todo. Fue, explicó María, una manifestación física de su viaje colectivo, un recordatorio de dónde habían estado y hacia dónde se dirigían. Cuando se develó la escultura, la familia se reunió alrededor, admirando el arte y el sentimiento que representaba. En ese momento, el jardín heredado adquirió un significado aún más profundo, convirtiéndose en un espacio sagrado que contenía la esencia de su historia y aspiraciones compartidas. A medida que concluye la historia de María y su familia, nos queda un profundo sentido de la naturaleza cíclica de la vida, reflejada en el flujo y reflujo del jardín heredado. Este último capítulo no sirve como final, sino como continuación de los temas de crecimiento, resiliencia y los lazos duraderos de amor que se han tejido a lo largo de la narrativa. En los días posteriores a la inauguración de la escultura, el jardín heredado se convirtió en un lugar de importancia aún mayor para la familia. Era aquí donde se reunían para encontrar consuelo, celebrar hitos y recordar las lecciones que María les había impartido. El jardín, con su infinidad de plantas y la escultura en su centro,
Era un recordatorio constante de la fuerza y la unidad que los había llevado a través de tiempos de dificultades y períodos de alegría. María, observando a su familia desde el punto de vista de su avanzada edad, vio la realización de sus sueños en las risas y el amor que llenaban el jardín. Había inculcado en su familia los valores de la perseverancia, la compasión y la importancia de mantener la conexión con las raíces. Estas lecciones, como las plantas del jardín, se habían arraigado en los corazones de sus hijos y nietos y se habían convertido en un legado vivo que se transmitiría de generación en generación. El jardín heredado, en su belleza y complejidad, se convirtió en un símbolo de la filosofía de vida de María. Ella creía que así como el jardín requería cuidado y atención para prosperar, también lo requerían las relaciones que unen a una familia. Los cambios de estación, con sus períodos de crecimiento y letargo, eran una parte natural de la vida, y cada fase traía sus propios desafíos y recompensas. María enseñó a su familia a aceptar estos cambios, a encontrar la belleza en cada momento y a apoyarse unos a otros en cada etapa de la vida. A medida que la historia de María llega a su fin, la vemos por última vez en el jardín heredado, rodeada de su familia. El aire se llena con los aromas de las flores en flor y el suave murmullo de la conversación recorre el espacio. María mira a su alrededor los rostros de sus seres queridos, cada uno de los cuales es parte del tapiz que ella ha ayudado a tejer. En este momento sabe que su legado está seguro, no solo en la belleza física del jardín, sino en el amor y la unidad de su familia. Esa fue la emotiva historia. Si te ha gustado, suscríbete al canal y dale me gusta. Te agradecemos cada una de tus reacciones. Además, mira estas conmovedoras historias aquí mientras trabajamos en una nueva, disfrútala.